Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar las hormonas de la corteza suprarrenal. Pero antes de empezar a revisar eso, vamos a revisar un poquito con relación a la esteroidogénesis. La esteroidogénesis es el proceso de síntesis de las hormonas esteroideas y hay una vía común de síntesis para estas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas que más nos importan? La aldosterona, que es el principal mineral corticoide, el cortisol, que es el principal glucocorticoide, las hormonas sexuales, como son la testosterona y el estradiol. La testosterona, la principal hormona masculina, el estradiol, 17 beta estradiol en realidad, la principal hormona sexual femenina. Em, Realmente las hormonas de la corteza son las siguientes. Las hormonas que se sintetizan en la corteza son la aldosterona, el cortisol y andrógenos débiles. Entonces, esas hormonas las podemos ver su vía de síntesis aquí. Aquí tenemos a la aldosterona, que la podemos asociar con la nemotecnia de sal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el balance de sodio, de potasio y de agua. Aquí tenemos al cortisol, que es el principal glucocorticoide, que lo podemos asociar con la nemotecnia de azúcar, porque está relacionado con el metabolismo de la glucosa. Y aquí están DHEA, que es conocida como deshidroepiandrosterona, y la androstenediona. La androstenediona y la DHEA son andrógenos débiles, y esos los podemos asociar con la nemotecnia de sexo. Entonces, en la corteza suprarrenal se sintetizan estas tres hormonas. La corteza suprarrenal, recuerden, tiene forma, se encuentra en la parte superior de los riñones y es parte de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales o las glándulas suprarrenales. ¿Y por qué se les llama suprarrenales? Porque están encima de los riñones, arriba de los riñones. Entonces, estas glándulas tienen dos zonas, la corteza y la médula. La médula sintetiza catecolaminas. Acuérdense que aquí hay células que se llaman células cromafines y esas células cromafines sintetizan mayoritariamente adrenalina, pero también noradrenalina. Y en las zonas de la corteza, si las vemos de fuera hacia adentro, primero tenemos la zona glomerulosa, que es donde se sintetiza aldosterona, la zona fasciculada, que es donde se sintetiza el cortisol, y la zona reticular, que es donde se sintetiza los andrógenos débiles o gonadocorticoides. Entonces recuerden, en esta zona se sintetiza mineralocorticoides, glucocorticoides y gonadocorticoides, andrógenos débiles. Esas son las hormonas que sintetiza la corteza. Adicionalmente, en la misma vía de síntesis están los estrógenos y los andrógenos. Y mayoritariamente estos se sintetizan, obviamente, en el ovario y en los testículos. Pero, ¿a qué voy con esta diapositiva? A que todas estas, las glándulas adrenales, particularmente la corteza adrenal, necesitan colesterol porque todas estas hormonas esteroides son fabricadas a partir de colesterol. Y para que el colesterol llegue a la corteza adrenal y llegue a las gónadas, se requiere que estas células tengan unos receptores que se llaman receptores para LDL, receptores para LDL. ¿Qué son las LDL? Son lipoproteínas. Esas lipoproteínas van circulando por la sangre y son pelotitas de fosfolípidos con colesterol y con proteínas que le llevan colesterol
a las células que lo necesitan para fabricar sus hormonas esteroides y para otras cosas. En este caso, puede aportar LDL, puede aportar colesterol, las LDL y también las HDL, las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Entonces, tanto LDL como HDL llevan colesterol, se unen al receptor para LDL, este receptor se internaliza, se asocia con lisosomas y entonces se libera el colesterol para que se pueda llevar a cabo la vía de síntesis de las hormonas esteroides. Ahora bien, cada una de las zonas de la corteza adrenal tiene actividades enzimáticas distintas y eso es lo que hace que en la zona glomerulosa se sintetice aldosterona, en la zona fasciculada se sintetice cortisol, corticoesterona en ratas y en la zona reticular se sinteticen andrógenos débiles. Estos andrógenos débiles, cabe señalar que son de las principales hormonas circulantes en el cuerpo. Su presencia, su nivel más bien, se ha asociado con el envejecimiento. Se supone que pues después de, no sé, como de los 20, 25, 30 años, empieza a descender su nivel y eso se asocia con el envejecimiento. También están muy asociados con el vello corporal. Entonces son responsables, vamos a decirlo así, de la pubarquia cuando empieza a aparecer el vello púbico antes de que inicie la pubertad. Es como un previo a que inicie la pubertad o más bien marca más o menos el inicio de la pubertad, la pubarquia, la aparición del vello púbico y del vello axilar. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos otra vez la vía de síntesis, nada más que esta es una vía de síntesis mucho más sencilla. Y aquí tenemos nuevamente a los principales glucocorticoides, a los principales corticoesteroides, mejor dicho. Corticoesteroides porque son sintetizados en la corteza adrenal. Nuevamente, los andrógenos débiles, el cortisol y la aldosterona. Aquí lo que quiero hacer notar, que es muy, muy, muy importante, es que existe una enzima llamada 21-hidroxilasa y esta enzima tiene que ver con la síntesis de aldosterona y también con la síntesis de cortisol. Existen personas que tienen mutada esta enzima y estas personas tienen una enfermedad que se llama hiperplasia adrenal congénita o hiperplasia suprarrenal congénita. Congénita. Estas personas tienen una mutación de pérdida de función, es decir, su 21-hidroxilasa no sirve y como su enzima no sirve, tienen muy pocos niveles de aldosterona y de cortisol y tienen muchos problemas. Y como hay exceso de sustratos, esta vía de síntesis se va hacia los andrógenos débiles. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que si tenemos un feto, un embrión, que es femenino, por este exceso de andrógenos débiles podría virilizarse y podríamos tener una persona que es XX, que debería tener características femeninas, pero dada la virilización, va a presentar características masculinas, se va a virilizar. Y esa es una de las causas de la intersexualidad, es decir, de personas que tienen un tipo de gónada que no está relacionado con el sexo fenotípico que tienen, con su apariencia. Entonces, aquí en este caso es porque se virilizan los fetos femeninos. Muy bien, continuemos. Entonces, nuevamente la vía de síntesis, nada más que aquí está con
estructuras químicas. Y esta es para destacar que en la zona glomerulosa se produce aldosterona, en la zona fasciculada se produce cortisol y en la zona reticular se produce andrógenos débiles. Por ejemplo, aquí está la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que son los andrógenos débiles, que como puede observarse aquí, funcionan como prohormonas o como precursores de otras hormonas relacionadas con el sexo, que son la testosterona y los estrógenos. Esta nuevamente para ver todos los corticoides, corticoesteroides que hay, que son los mineralocorticoides, la aldosterona, que está relacionada con el balance de sodio y de potasio y de agua, los glucocorticoides, como el cortisol, corticoesterona en ratas, que son esenciales para la vida. Las personas que no pueden sintetizar para cortisol están en graves problemas. Y los gonadocorticoides, ¿de dónde viene esto? Gónado hace referencia como a lo sexual, córtico de corteza y oides de esteroides. Y bueno, aquí observamos que la producción de aldosterona al día es más o menos de 0,125 miligramos y la de cortisol más o menos como de 10 miligramos por día, aproximadamente. Y eso también depende de la hora del día en la que se mide. Bueno, por día es total. Esta diapositiva nada más es para que observen que la corteza representa un 25%, perdón, un 75% de, digamos, del volumen de la glándula adrenal y la médula, donde se sintetizan catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, mayoritariamente adrenalina, pues tiene un porcentaje del 25%. Y aquí ya sabemos que se sintetiza en cada una de estas zonas, ya lo revisamos. Ahora bien, ¿con qué está relacionada la síntesis de aldosterona? ¿Cuáles son? Recuerden que estas son hormonas esteroides y que se sintetizan a demanda. Entonces vamos a empezar con la regulación de la síntesis de la aldosterona. Estas son hormonas esteroides y no se pueden almacenar. La aldosterona está relacionada con un sistema que tiene que ver con la regulación de la presión arterial a largo y a mediano plazo, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí participan para este sistema varios órganos. Tenemos al riñón. El riñón sintetiza una enzima que se llama renina. La función de la renina es convertir una proteína muy grandotota que se llama angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces, ¿quién sintetiza a la renina? El riñón. Una, aquí tenemos varias causas que pueden hacer que se libere renina a la circulación. El riñón sintetiza renina y la libera a la circulación bajo diferentes estímulos. ¿Cuáles estímulos podemos tener para que se libere renina? Hipotensión, o sea, presión arterial baja, hipovolemia, es decir, que haya una disminución del volumen sanguíneo, hiponatremia, que haya disminución de los niveles de sodio en sangre y otra es aumento del tono simpático, o sea, que se active el sistema nervioso autónomo simpático. En el riñón hay receptores beta 1 adrenérgicos que cuando aumenta el tono simpático liberan renina. ¿Quién produce el angiotensinógeno? El hígado. El hígado lo produce y el angiotensinógeno se va al torrente sanguíneo. Si hay renina en el torrente sanguíneo, el angiotensinógeno realmente es una proteína muy grandota, entonces se le cortan como 10 aminoácidos y ya tenemos ahí a la angiotensina 1. ¿Y quién modifica a la angiotensina 1?
una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina o ECA en español, ahí las siglas están en inglés. Aquí es ECA en español, enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde está la enzima convertidora de angiotensina? En el endotelio pulmonar. En el endotelio pulmonar. Muy bien. Entonces, si ya va la angiotensina 1 por el torrente sanguíneo y pasa por los pulmones, por los vasos sanguíneos de los pulmones, que ahí es donde está el endotelio pulmonar, ahí está la enzima ECA y la ECA transforma a la angiotensina 1, le quita dos aminoácidos y la transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el principal estímulo para la liberación de aldosterona. Ahora, una vez que se libera aldosterona, bueno, que se sintetiza y se libera aldosterona, ¿qué pasa? Primero, vamos a ver que que hay varios estímulos que hacen que se libere, que se sintetice y se libere aldosterona. Uno, el sistema renina-angiotensina. ¿Quién da la otra A? Pues la propia aldosterona. Em, Otro estímulo es que disminuya los niveles de potasio en sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que haya perdón, no es que disminuya, es que aumenten los niveles de potasio en sangre. Si aumentan los niveles de potasio en sangre, entonces ese es otro estímulo para que se sintetice aldosterona. Estos son los dos principales estímulos. Y el tercero, que es el que tiene menor influencia, es que haya hormona adrenocorticotrópica que llegue a la zona glomerulosa de la corteza adrenal. Estos son los tres estímulos que hacen que se sintetice y se libere aldosterona. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la aldosterona? Aquí están enlistados los efectos de la aldosterona. Su órgano blanco, el órgano blanco de la aldosterona es el riñón, en particular una zona de las nefronas que se llama túbulo distal o el túbulo colector. Son dos regiones de la nefrona que se llaman túbulo distal y túbulo colector. Y aquí uno de los efectos que tiene la aldosterona es aumentar la secreción de potasio. Es decir, que se va a ir más potasio por la orina y eso hace que disminuya el potasio sérico. Pero aparte, si ven para acá, tiene otros dos efectos. Aumenta la reabsorción de sodio y ocasiona retención de agua. Entonces, esos efectos que tiene la aldosterona, los podemos ver con claridad en la siguiente diapositiva. Lo que tenemos del lado izquierdo es una nefrona y los riñones tienen aproximadamente 1 millón de nefronas cada uno. Entonces, esta es solamente una nefrona y aquí vemos sus componentes. Este es el corpúsculo renal, donde se realiza la filtración, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que le vamos a poner así, túbulo colector. Entonces, aquí tenemos una célula de ese segmento, que es el túbulo colector, que se llama célula principal. A esta célula principal llega la aldosterona. ¿Por dónde llega? Por la sangre. Aquí, digamos que lo que está por fuera de la nefrona sería la sangre, por fuera de este tubo, y lo que está por dentro de este tubo, por aquí, si no se sale de ahí, se va a tirar por la orina, porque por aquí se va formando la orina. Y esto que se queda en el tubo se va a ir por la orina.
Entonces es muy importante cuando hablamos de células renales indicar siempre de qué lado de la célula está la sangre y lo que esté del lado de la sangre se queda en el cuerpo y de qué lado está el lumen tubular, porque esto es lo que se va a ir por la orina. Bien, entonces la aldosterona, vean aquí que tenemos el núcleo esteroide para denotar que es la aldosterona, entra a las células por difusión simple, se une con el MR, que es el receptor para mineralocorticoides, y al unirse con él, se van estos complejos aldosterona MR al núcleo y vean que son complejos diméricos, homodiméricos. Aquí tenemos un MR con aldosterona y aquí tenemos otro MR con aldosterona. Y estos funcionan como factores de transcripción que van a hacer que se sintetice RNA mensajero para ciertas proteínas. Este RNA mensajero sale del núcleo y se traduce, o sea, se convierte las instrucciones que lleva el RNA mensajero en proteínas. ¿En qué proteínas? En bomba de sodio-potasio, en canales de sodio epiteliales y en estos canales que se llaman canales de potasio. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que el sodio que va por el lumen tubular entra a través de estos canales de sodio epiteliales, atraviesa la célula y la bomba de sodio-potasio lo saca de la célula y lo lleva a la sangre. Entonces, este efecto es una reabsorción de sodio. Hacia donde se mueve el sodio, se va a mover el agua. Si tenemos más sodio en la sangre, el agua se va a mover, va a tender a moverse siguiendo al sodio. Y entonces, si se retiene sodio, también se retiene agua. Pero hay una regla. Como el sodio cuando entra por aquí tiene cargas positivas, los potasios que anden por aquí van a salir por este canal porque las cargas positivas del sodio repelen a los potasios y entonces se salen por este canal. Entonces, entre más sodio se reabsorba, o sea, que se quede en la sangre, que se quede en el cuerpo, más potasio se tira por la orina. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene la aldosterona? Ya en resumen, la retención de sodio y agua, y si se retienen sodio y agua, aumenta el volumen sanguíneo, y si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Por eso el sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los mecanismos que sirve para regular la presión arterial a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque esto se va a llevar bastante tiempo en desarrollarse. Otra de las cosas que se tira potasio. Recuerdan que uno de los estímulos para que haya síntesis y liberación de aldosterona es que haya un aumento de los niveles de potasio en la sangre. Entonces, esta tirada de potasio, bueno, tirar potasio, o sea que se secrete potasio hacia la orina, hace que los niveles de potasio disminuyan en sangre y entonces se arregla el problema que ocasionó la síntesis de aldosterona. Entonces, esos son los mecanismos que se llevan a cabo para que la aldosterona ocasione las respuestas biológicas. Vamos ahora con el cortisol. El cortisol está regulado, la síntesis y liberación de cortisol está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En este eje participan el hipotálamo sintetizando una hormona que se llama CRH. CRH u hormona liberadora de corticotropina. También se le conoce como corticoliberina. Cuando esta hormona llega a la pituitaria anterior o a la adenohipófisis, la adenohipófisis libera ACTH. ACTH es la hormona adrenocorticotrópica o también llamada corticotropina.
La ACTH llega a las glándulas adrenales, particularmente a la corteza adrenal, y llega a las tres zonas de la corteza adrenal, a la zona glomerulosa, a la zona fasciculada y a la zona reticular. En esas tres zonas, su efecto es proliferativo y antiapoptótico. Eso es para que la corteza adrenal se mantenga en buenas condiciones. Cuando llega a la zona fascicular, que es la zona media de la corteza, se sintetiza y libera cortisol. El cortisol, a su vez, se une a una proteína plasmática que se llama CBG o transcortina. CBG o transcortina es la proteína plasmática a la cual se une el cortisol, perdón, para que lo transporte por sangre, porque acuérdense que el cortisol es una hormona esteroide. Hace rato olvidé decirles que la aldosterona puede unirse también a proteínas plasmáticas, más bien debe hacerlo, porque si no, no se puede transportar por la sangre. Se une básicamente a una proteína plasmática que es la albúmina, también producida por el hígado, y minoritariamente se une a CBG. Muy bien. Entonces el cortisol, recuerden que aquí en las hormonas esteroides, la hormona que hace la acción es la hormona que está libre, no la que está unida a las proteínas plasmáticas. Una vez que se ha sintetizado cortisol, pues el cortisol tiene sus efectos de muchos tipos, entre ellos efectos metabólicos, pero hace retroalimentación negativa hacia la adenohipófisis y también retroalimentación negativa hacia el hipotálamo. ¿Para qué? Para que si aumentan los niveles de cortisol, disminuya la liberación de CRH y si aumentan los niveles de cortisol, disminuya la liberación de ACTH. Acuérdense que ese es el bucle de retroalimentación largo. También hay un bucle de retroalimentación corto, que es de la pituitaria anterior o la hipófisis anterior o la adenohipófisis hacia el hipotálamo. Y hay un bucle de retroalimentación ultracorto, que es de el hipotálamo hacia el propio hipotálamo. Ahora, el cortisol tiene un ritmo circadiano de liberación, se libera de manera tónica, pero hay estímulos que aumentan su liberación, por ejemplo, el estrés. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Y uno de los principales efectos metabólicos que tiene es protegernos de la hipoglucemia. Por eso es un glucocorticoide, porque está relacionado con el metabolismo de los carbohidratos, particularmente de la glucosa. Por eso es indispensable para la vida. Bien, vamos a continuar entonces explicando detalles de este eje y particularidades de la secreción del cortisol. Lo que vemos aquí es, en el eje en color rojo, vemos la secreción circadiana de ACTH y vemos también la secreción circadiana de cortisol, 11-hidroxicortisol. CS es la abreviación para cortisol. Y lo que observamos es que la secreción de ACTH precede un poquito a los picos de secreción del cortisol. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque ACTH, o sea, la corticotropina, tiene que llegar a la corteza fascicular para que, a la zona fascicular de la corteza adrenal, para que se sintetice y se libere cortisol. Vean que los picos de secreción más altos, tanto de ACTH como de cortisol, están alrededor de las primeras horas de la mañana y que su secreción disminuye por la noche. Hay un interjuego entre la hormona del crecimiento y el cortisol.
Cuando nosotros vamos a dormir, un poquito, como una hora después de que nos dormimos, empezamos a liberar hormona del crecimiento. Por eso es muy importante dormir, no nada más para crecer. Empezamos a liberar GH. Entonces, cuando se empieza a liberar GH, hormona del crecimiento, disminuyen los niveles de cortisol. Y cuando se elevan los niveles de cortisol, disminuyen los niveles de hormona de crecimiento. Hay un interjuego entre esas dos hormonas. El asunto es que los picos más importantes de secreción, tanto de ACTH, que preceden a los de cortisol, y de cortisol, son por las mañanas, cuando acabamos de despertar, más o menos alrededor de las 8 de la mañana. Entonces tiene un ritmo circadiano de generación. Hay muchas cosas que pueden aumentar la liberación de cortisol. De todas maneras, seguiría con ese ritmo circadiano, pero lo que va a pasar es que va a aumentar la amplitud de los picos cuando se libere cortisol por varios factores estresantes. Aquí tenemos otra vez un gráfico que describe la liberación de cortisol en un patrón circadiano. Ahora bien, los corticosteroides de los que estamos hablando ahorita o de los que ya empezamos a hablar es del cortisol, que es un glucocorticoide, y la aldosterona, que es un mineralocorticoide. Estos dos se parecen mucho. Ambos son pregnanos. En la vía de síntesis de tanto del cortisol como de la aldosterona, primero está la progesterona. La progesterona es un pregnano. Un pregnano es un esteroide con 21 carbonos. El cortisol también es un pregnano y la aldosterona también es un pregnano. Entonces, tienen 21 carbonos ambos. ¿Y qué tiene de importancia esto? La importancia de esto es que vean que se parecen mucho el cortisol y la aldosterona. ¿En dónde están las diferencias en el cortisol, entre el cortisol y la aldosterona? ¿Por qué se llama aldosterona? Porque tiene una cetona. ¿Y por qué se llama cortisol? Pues por el grupo alcohol. Entonces, se parecen mucho estructuralmente hablando y sus diferencias nada más están a nivel del carbono 17, donde aquí el cortisol tiene este grupo alcohol, y a nivel del carbono 18, donde la aldosterona tiene esta cetona y el cortisol, pues no la tiene, ¿verdad? Entonces, estructuralmente son muy parecidos y eso hace que cuando aumentan los niveles de cortisol, el cortisol pueda estimular a los receptores para mineralocorticoides. Entonces, recuerden que el cortisol se une a GR, receptores para glucocorticoides, y la aldosterona se une a MR, receptores para mineralocorticoides. Pero cuando aumentan los niveles de cortisol, como el cortisol se parece muchísimo a la aldosterona, el cortisol podría estimular a los receptores para mineralocorticoides y podría ocasionar que haya retención de sodio y de agua, que aumente el volumen plasmático y que haya un aumento de presión arterial. Y también podría ocasionar que se tire más potasio por la orina, o sea, que se secrete más potasio por vía renal. Y eso haría que disminuyan los niveles de potasio en sangre. Entonces el cortisol cuando está en exceso tiene efecto mineralocorticoide, o sea, el efecto que causa la aldosterona. Eso es muy importante considerarlo. ¿Por qué nada más pasa eso cuando aumentan los niveles de cortisol? O sea, en una patología que se llama hipercortisolismo o también síndrome de Cushing. Cushing. Pues las células que tienen receptores para mineralocorticoides, de alguna manera se protegen de la estimulación con el cortisol. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen porque tienen una enzima, que es lo que vemos en esta imagen, en la parte de abajo.
En la parte de abajo observamos que tenemos aquí el cortisol y por acción de esta enzima, que se llama 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, el cortisol se convierte en cortisona y la cortisona es un metabolito inactivo del cortisol. Ya no puede estimular a los receptores ni para cortisol, que son los GR, ni para mineralocorticoides, que son los MR. Entonces, los tejidos que tienen receptores para mineralocorticoides se protegen de la estimulación por el cortisol porque tienen actividad alta de esta enzima, de la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Inactivan al cortisol y entonces nada más cuando haya aldosterona es cuando realizan sus respuestas biológicas. Sin embargo, cuando hay exceso de cortisol, esta enzima se satura y entonces el cortisol puede estimular a los receptores paramineralocorticoides y actuar como si fuera prácticamente la aldosterona. Eso es muy importante de considerar. Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta figura? Que el cortisol puede interaccionar con unos llamados receptores para glucocorticoides de tipo 1, que son específicos para mineralocorticoides, pero tienen gran afinidad por los glucocorticoides, y también puede interaccionar con receptores para glucocorticoides de tipo 2, que son específicos para glucocorticoides. Entonces, insisto, los receptores, los tejidos que tienen receptores para mineralocorticoides inactivan al cortisol, perdón, mediante esta enzima que se llama 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 y entonces ya no podría interaccionar con estos receptores. El cortisol si entra a las células. Solamente podría interaccionar con ellos un mineralocorticoide. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cortisol? El cortisol tiene efectos metabólicos, efectos cardiovasculares y otro tipo de efectos. Entonces, vamos a ver primero los efectos metabólicos del colesterol. Sus efectos metabólicos son al aumentar la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de novo de glucosa. ¿En dónde se lleva a cabo esta? En el hígado. La gluconeogénesis se lleva a cabo en el hígado. La glucogenólisis. La glucogenólisis es la degradación o el rompimiento de glucógeno. El hígado tiene glucógeno almacenado. Y entonces cuando llega cortisol al hígado, se hacen estos dos procesos. Aumenta la gluconeogénesis, la síntesis de nuevo de glucosa, y aumenta la glucogenólisis. Y eso hace que tengamos más glucosa en sangre. Por eso, esta hormona nos protege de la hipoglucemia y además nos prepara para situaciones de estrés, porque cuando estamos en situaciones de estrés necesitamos que haya bastante glucosa en sangre. La glucosa es el principal sustrato que utilizan las neuronas para producir energía y cuando estamos en una situación de estrés necesitamos que nuestras neuronas tengan suficiente glucosa disponible para hacer lo que tengamos que hacer en el momento, luchar, pelear, escapar o huir, que es lo mismo, escapar y huir. Ahora, otro de los efectos metabólicos del cortisol es la lipólisis. El tejido adiposo almacena triglicéridos. Los triglicéridos del tejido adiposo, cuando llega el cortisol, se hidrolizan y se hidrolizan en ácidos grasos libres y glicerol. Y estos son sustratos que sirven para la síntesis de glucosa en el hígado, para la síntesis de novo. Los ácidos grasos libres y el glicerol sirven para
la gluconeogénesis. Hay también catabolismo de proteínas o también llamado glucogenólisis, perdón, proteólisis. Catabolismo de proteínas o proteólisis. Entonces, cuando hay catabolismo de proteínas, las proteínas del músculo esquelético se degradan y esas proteínas degradadas se van como aminoácidos a la sangre y estos aminoácidos también contribuyen a ser un sustrato para la gluconeogénesis. Uno de los efectos más indeseables del cortisol es la reabsorción de hueso. Y eso en una persona que tenga hipercortisolismo puede causar dos cosas. Osteopenia, que es el grado previo a la osteoporosis. Y esas ambas, en ambas, tanto en la osteopenia como en la osteoporosis, hay una pérdida de la densidad de hueso. Entonces, tanto la gluconeogénesis como la glucogenólisis ocasionarían hiperglucemia, o sea que tengamos más glucosa en sangre. Les digo que por eso es la hormona del estrés y por eso nos protege contra la hipoglucemia. Pero en una persona que tenga hipercortisolismo, estos efectos podrían ocasionar que tarde o temprano esa persona tenga diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, esos son los efectos metabólicos del cortisol. Sus efectos cardiovasculares es que aumenta la sensibilidad a las catecolaminas. Y si aumenta la sensibilidad a las catecolaminas, eso implica que va a haber aumento de contractilidad, o sea, y eso ocasionaría un aumento del volumen sistólico y un aumento del gasto cardíaco. El aumento de contractilidad es un aumento de fuerza en el músculo cardíaco, en el corazón. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico, que es el volumen que sale de sangre con la sístole, cuando el corazón se contrae. Y el gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Entonces todo eso aumenta porque el cortisol aumenta la sensibilidad a las catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas? La noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Pero el corazón, recuerden que tiene receptores beta 1 que son sensibles tanto a la adrenalina como a la noradrenalina. Ahora, el cortisol tiene también dos importantes efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Un efecto inmunosupresor y un efecto antiinflamatorio. Y el efecto inflamatorio está bastante bien estudiado, el efecto antiinflamatorio del cortisol. Aquí es donde observamos que tiene dos importantes efectos, el efecto inmunosupresor y el efecto antiinflamatorio. Entonces, tiene efectos directos sobre las células del sistema inmune y sobre su síntesis de factores proinflamatorios. Por eso se le utiliza, por ejemplo, no exactamente el cortisol, sino fármacos que se desarrollaron a partir del cortisol que se llaman glucocorticoides, se utilizan como inmunosupresores. Por ejemplo, después de que se realiza un trasplante. Y los glucocorticoides, que son fármacos que se desarrollaron a partir de la estructura del cortisol, son los mejores antiinflamatorios que se conocen. ¿Por qué razón? Bueno, aquí que tenemos un glucocorticoide, en este caso es el cortisol. Los glucocorticoides entran por difusión simple a las células y en el citoplasma se encuentran su receptor nuclear, que se llama GR, o sea, receptor para glucocorticoides. Este complejo cortisol-glucocorticoide, cortisol, receptor para glucocorticoides, se va hacia el núcleo y entonces interacciona con genes que tengan elemento de respuesta a glucocorticoides. Uno de esos genes es el gen
del inhibidor para capa beta. Y entonces se expresa más esta proteína, que es un inhibidor para NF capa beta o capa B, y eso hace que NF kappa B no realice sus acciones. ¿Cuáles son las principales acciones de este factor de transcripción que se llama NF kappa B? Pues es el maestro, el regulador maestro de la inflamación. Entonces, si hay un inhibidor del regulador maestro de la inflamación, entonces eso hace que disminuya la inflamación. Cuando otra de las cosas que hace este complejo cortisol receptor para glucocorticoides es inhibir la síntesis de NF-kappa B o NF-kappa beta. Y si se disminuye la síntesis del regulador maestro de la inflamación, entonces eso implica que vamos a tener todos estos factores proinflamatorios regulados a la baja. ¿Cuáles son esos factores proinflamatorios? La interleucina 1, la interleucina 2, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la ciclooxigenasa de tipo 2. Recuerden ustedes que en las células hay una vía en la que se libera ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana. La fosfolipasa 2, A2, hace que se libere ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana que tienen ácido araquidónico como uno de sus ácidos grasos. Si la COX-2 toma este ácido araquidónico, lo puede convertir en prostaglandinas, en tromboxanos y en prostaciclina. Todos estos compuestos se llaman prostanoides en conjunto. Todos estos, las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina se llaman prostanoides. Y los prostanoides son mediadores de inflamación. Y no solo de inflamación, sino también de dolor. Entonces, si disminuye la inflamación, muchas veces disminuye el dolor. Entonces, este es uno de los principales mecanismos de acción que tiene a nivel molecular el cortisol para tener efecto inmunosupresor y tener efecto antiinflamatorio. ¿Qué otra cosa hace el cortisol para tener efecto antiinflamatorio? Aquí nuevamente vemos que está el cortisol, atraviesa por difusión simple la membrana plasmática, llega al citoplasma y se une con su receptor GR, y este complejo cortisol GR o receptor para glucocorticoides se va hacia el núcleo. Funciona como un homodímero. Aquí vemos el homodímero GR cortisol, y lo que hace es regular negativamente la síntesis de COX-2, esta enzima que produce prostanoides, y también regula negativamente la síntesis de citocinas inflamatorias como las interleucinas 1 y 2. Y además regula positivamente la síntesis de esta molécula que se llama anexina A1, que a su vez inhibe a la COX-2, a la enzima que forma prostanoides, y a la fosfolipasa A2, la enzima que libera al ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana. Entonces, esto hace que el cortisol tenga un profundo efecto antiinflamatorio. Aquí lo que observamos son muchos estímulos que pueden ocasionar que aumente la liberación de cortisol. Recuerden que el cortisol tiene un patrón de liberación circadiano, y que lo que va a pasar es que la amplitud de esos picos de liberación van a ser mucho mayores. Entonces, una de las cosas que puede ocasionar liberación de cortisol, el estrés, de muchos tipos, entre ellos el psicológico.
El dolor. Cuando una persona le duele algo y le duele mucho, libera cortisol. Cuando una persona tiene un accidente, tiene una herida fuerte o un trauma, eso va a ocasionar liberación de cortisol. Cuando hay cirugías, también. La liberación de histamina también causa liberación de cortisol. La hipoglucemia, por eso cuando hay hipoglucemia se libera porque se libera cortisol. Y recuerden también que el cortisol va unido a CBG, la transcortina, la proteína transplasmática que lo transporta por la sangre. Y esa CBG es un reservorio del cortisol en la sangre. Entonces, cuando hay hipoglucemia, ni siquiera se necesita que haya liberación, por ejemplo, de ACTH, rápidamente el cortisol actúa. Otra de las cosas que causaría estrés, la hipotensión. Entonces aquí vemos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y las factores de estrés, los factores de estrés que pueden ocasionar que aumenten los picos de liberación de cortisol. Nuevamente, aquí vemos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que ustedes ya deben reconocer muy bien. CRH liberada por el hipotálamo, ACTH liberada por la adenohipófisis y aquí la corteza adrenal. Aquí nada más es para hacer una precisión de que POMC es la proopiomelanocortina y es la molécula precursora, la gran proteína grandotota que en su estructura tiene a ACTH. Entonces, cuando se libera ACTH, no se libera ACTH sola, se libera también la hormona estimulante de los melanocitos y también se libera beta endorfina. Perdón. ¿Eso qué implica? Que la hormona estimulante de los melanocitos es parte de la proopiomelanocortina. Esa proopiomelanocortina está almacenada en vesículas y adentro de las vesículas hay enzimas que la segmentan y esa segmentación va a dar lugar a ACTH por una parte, a la hormona estimulante de los melanocitos y a beta endorfina. Entonces, cuando se libera ACTH, no se libera sola, se libera también hormona estimulante de los melanocitos, que eso ocasiona pigmentación de la piel, y beta endorfina. Y la beta endorfina es un opioide endógeno. Y los opioides endógenos, una de las funciones que tienen es disminuir el dolor, o sea, tienen efectos analgésicos. Eso es muy importante que lo consideren. Y esa es una de las cosas que explican que cuando una persona está muy, 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 muy estresada, no siente dolor. O no tanto como debería sentir. Muy bien. Nuevamente aquí, para dar un poco más de detalle con relación a el eje hipotálamo, hipófisis, adenohipófisis en realidad, adrenal. Aquí tenemos otra vez al hipotálamo que libera esta hormona que se llama CRH o corticoliberina. Llega a la adenohipófisis y aquí nos indican perfectamente que se libera ACTH, hormona estimulante de los melanocitos y otras hormonas como la beta endorfina que acabamos de ver. ACTH llega a la corteza adrenal y llega a todas las zonas de la corteza adrenal y hace una vía, como podemos ver aquí, una vía GS. Si llega a la corteza fasciculada, se libera, se sintetiza y se libera cortisol. Y aquí lo que vemos es algo muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias del exceso de cortisol o del hipercortisolismo? ¿Y cuáles son las consecuencias de la deficiencia de cortisol, o sea, hipocortisolismo? El exceso de cortisol se llama síndrome de Cushing.
Cuando hay exceso de cortisol, se llama síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Esto es una manifestación del hipercortisolismo. Y cuando hay deficiencia de cortisol, ya habíamos mencionado que hay personas que tienen una deficiencia de 21 hidroxilasa. Y la 21 hidroxilasa es una enzima que está en la vía de síntesis para el cortisol y para la aldosterona. Entonces, las personas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita tienen dos cosas. Por un lado, tienen hipocortisolismo y por otro lado, tienen hipoaldosteronismo. Entonces, una persona que tiene síndrome de Cushing, ¿qué le va a pasar a esta persona que tiene síndrome de Cushing? Vamos a hacer una relación de colores. La persona que tiene síndrome de Cushing, no me deja, bueno, ya me está dejando, o sea que tiene hipercortisolismo, va a tener esto, una redistribución de la grasa que le va a causar obesidad central. Obesidad central quiere decir que la grasa, perdón, se concentra en el centro, en el abdomen. Tiene los brazos muy delgados y tiene concentrada la grasa en el centro, en el abdomen, y además se le concentra también en la cara y se dice que tienen cara de luna llena y también se concentra en la parte alta de la espalda y se dice que tienen una jiba o una joroba de búfalo. Uno de los efectos de el exceso de cortisol es que estas personas tengan estrías como de color morado. Esas estrías son porque el cortisol disminuye la síntesis de colágena y la piel se adelgaza. Tienen debilidad y además tienen hirsutismo porque acuérdense que puede haber hirsutismo, es cuando una persona tiene exceso de vello corporal. Cuando una persona tiene deficiencia de cortisol, ¿qué pasaría? Pues que tiene pérdida de peso, fatiga, debilidad, náuseas, vómito, diarrea y demás. Una persona que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, además, tendría aumento de pigmentación. ¿Por qué? Porque como tiene menos síntesis de cortisol, va a haber menos retroalimentación negativa hacia la adenohipófisis. Y si hay menos retroalimentación negativa hacia la adenohipófisis, entonces hay mayor liberación de ACTH. Y como hay liberación mayor de ACTH, entonces también se libera más hormona estimulante de los melanocitos. Y tendría hipercalemia. ¿Por qué razón? Porque no se puede disminuir eficientemente la concentración de potasio en sangre debido a que la aldosterona no funciona adecuadamente. Ahora, por otra parte, lo que vemos aquí es que ACTH también estimula a la corteza adrenal en otras zonas, en la zona reticular y en la zona glomerulosa. En la zona glomerulosa para que se libere aldosterona y en la zona reticular para que se liberen andrógenos débiles, como este, DHEA, dehidroepiandrosterona. Entonces, esta es la forma sulfatada. Esta DHEA se une a grupo sulfato y entonces cuando está sulfatada, esta es una forma de reservorio de la hormona en sangre y les decía que son de las principales hormonas circulantes, esta y la androstenediona. Y cuando están en exceso, ocasionan efectos que tienen que ver con las hormonas sexuales masculinas, o sea, con los andrógenos, hirsutismo, que es un exceso de vello corporal, acné, piel grasosa,
En mujeres puede haber oligo o amenorrea, o sea que no haya ciclos menstruales o que el sangrado durante los ciclos menstruales sea mínimo y pues pueden ocasionar virilización en mujeres. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué veremos ahora? Esto ya se los había platicado, que la hiperplasia adrenal congénita es la deficiencia de 21 esteroide hidroxilasa. Y estos son los efectos adversos de los glucocorticoides, que cabe señalar que los glucocorticoides, el principal síndrome de Cushing que se produce, se llama iatrogénico. ¿Y por qué se llama así? Porque es causado por fármacos. Iatro es sanador, génico génesis, generado por el sanador, o sea, generado por el médico que lo receta. Y cuando una persona tiene que consumir glucocorticoides durante mucho tiempo, le va a dar esta patología que se llama síndrome de Cushing iatrogénico, en la que va a tener pues varias manifestaciones. Una de las manifestaciones es lo que ya habíamos dicho, la cara de luna llena, porque hay una redistribución de la grasa y entonces se empieza a acumular grasa en la parte como de las mejillas. Acumula grasa en el abdomen y eso se llama obesidad central u obesidad centrípeta. También se acumula grasa en la parte superior de la espalda y a eso se le conoce como jiba o joroba de búfalo. Adelgazamiento de la piel, porque insisto con que el cortisol disminuye la síntesis de colágena y la colágena es una de las principales proteínas de matriz extracelular de la piel. Eso hace que estas personas tengan una piel muy delgada y débil y entonces aparecen estas estrías de color violáceo o morado que son indicativas de que la piel no anda muy bien. Otra de las cosas que les puede pasar es que tienen osteopenia y osteoporosis y la consecuencia más crítica y que es irreversible es la necrosis de hueso avascular. También pueden tener miopatías derivadas de que hay un aumento de la proteólisis y otra de las cosas importantes es que pueden tener hiperglucemia mm, derivada de que los efectos metabólicos del cortisol, que es aumentar la glucosa en sangre. Y además pueden tener hipertensión, porque acuérdense que cuando hay un exceso de glucocorticoides o de cortisol, eh, se satura la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 y al saturarse el cortisol o los glucocorticoides tienen efectos mineralocorticoides y entonces causan retención de sodio y agua y eso aumenta el volumen sanguíneo, lo cual aumenta la presión arterial. Entonces tienen muchísimos efectos secundarios. Esta es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque hay anticuerpos que destruyen a la corteza adrenal, pero nada más a dos partes de la corteza adrenal, a la zona glomerulosa, que es donde se produce aldosterona, y a la zona fascicular o fasciculada, que es donde se produce cortisol. Entonces, estas personas tienen tanto deficiencia de cortisol como deficiencia de aldosterona. ¿Y qué observamos en ellas? Lo que observamos es que tienen, uno de los rasgos más característicos de estas personas es que tienen una pigmentación bronceada en la piel. ¿Por qué? Porque cuando se libera ACTH también se libera hormona estimulante de los melanocitos. Si tenemos disminuida el cortisol y disminuido la aldosterona, pero básicamente si tenemos disminuido el cortisol deja
bueno, no deja de hacer retroalimentación negativa, pero hace menos. Entonces aumenta la liberación de ACTH y recuerden que ACTH no se libera sola, sino que también se libera con hormona estimulante de los melanocitos y con beta endorfina. Entonces, por eso estas personas tienen un aumento en la pigmentación de la piel. Tienen cambios en la distribución del vello corporal. ¿Por qué? Porque si la zona glomerulosa y la zona fascicular no están utilizando los sustratos para producir aldosterona y cortisol, entonces la vía de síntesis se va hacia los andrógenos débiles, que son DHEA y la androstenediona. Y esos andrógenos débiles tienen mucho que ver con el vello corporal. Estas personas también tendrían hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que aumenta la glucemia en sangre y al tener niveles bajos de cortisol, eso va a ocasionar que sus niveles de glucosa no estén bien regulados. Por lo tanto, tendrían pérdida de peso. También tendrían disturbios gastrointestinales, debilidad ocasionada por la hipoglucemia y hipotensión, porque tienen niveles bajos de aldosterona. Y al tener niveles bajos de aldosterona, eso ocasiona que disminuya su volumen sanguíneo y por lo tanto disminuya también su presión arterial. En una crisis adrenal, lo que pasa es que estas personas tienen fatiga profunda, deshidratación. ¿Por qué? Porque tienen menor volumen sanguíneo, colapso vascular porque disminuiría muchísimo la presión arterial, o sea, habría una hipotensión bastante importante, disminución del sodio sérico o en sangre, aquí está muy mal porque esto debería ser una minúscula, y aumento del potasio sérico. Y todo se explica por los efectos que tienen el cortisol y la aldosterona en las células, sus efectos biológicos. Y bien, pues vamos a borrar todos los dibujos. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido